cuentes cómo es tu nombre y cómo llegaste a publicar dos novelas. Me llamo Raúl Cimadevilla, eh, soy de Cañuelas, pero emigré de allí a los 18 años y sigue siendo mi pueblo y sigo volviendo, pero bueno, anduve un poco por todos lados. Y cómo, qué pregunta difícil de responder, ¿cómo escribo dos novelas y las edito juntas? No lo sé, sinceramente no lo sé, porque para mí la novela, yo empecé escribiendo cuentos. Y la novela era como un destino terrible, muy difícil, muy complicado. No me imaginaba cómo se podría escribir una novela. Lo bueno es que ahora tampoco. Pero eh, bueno, un día me senté y dije, vamos a intentarlo. Y creo que elegí el camino que no se debe elegir, el peor camino, me parece a mí, porque yo me digo esto, cuando uno decide irse de vacaciones a algún lugar, decir, bueno, voy a ir a Perú, mirás las fechas, mirás el clima, mirás las mejores épocas del año para ir, mirás si vas a tener que pasar ríos o montañas, hacer reservas de hoteles, es decir, planificás ese viaje, sabés a dónde vas a ir y cómo vas a ir. Yo intuyo, creo, supongo que una novela se planifica igual, digo yo. Y no lo digo yo y además, para ser franco, como yo jamás hice un curso, ni un taller, ni nada de esto, sí, por supuesto, me he metido en Google y lo buscas, pones en la ventanita cómo se escribe una novela y, y te dan 10 pasos típicos, ¿no? Y los 10 pasos típicos, lo que te están diciendo es eso, a dónde querés ir, cómo vas a ir en auto, en tren, planificar, llevar la ropa adecuada, etcétera. La novela te explica que es más o menos eso. Bien, el tema es que yo cuando me siento a escribir una novela no tenía la más remota idea, no solo de cómo se escribía una novela, sino de esa novela que quería escribir, a dónde apuntaba. Tal es así que cuando escribo, empiezo por Barracas, no empecé por la más fácil, lo único que se me ocurrió fue un personaje que es con el que arranca la novela, con Filipo, que me lo imaginé llegando a la Argentina como tantos inmigrantes, pero eso era lo único que tenía en la cabeza, no tenía otra cosa. Me lo imaginaba al tipo llegando. Otra cosa que no había hecho era diseñar los personajes, que es lo que te aconsejan siempre. Tenés que conocer el personaje hasta cómo se viste y cómo piensa. Yo no tenía idea ni quién era Filipo, sinceramente, me lo imaginé bajando del barco. Y un poco el gancho, ahora lo puedo decir, de que resultó que era primo de Quinquela Martín, pero eso ni siquiera él lo sabía, porque no sabía quién era Quinquela Martín, sabía que tenía un semiprimo acá en Argentina. Bueno, de hecho diría que en Barracas todos los personajes están muy bien armados, si bien decís que no lo pensaste Te tanto, lo pero juro por están... mis hijos que fueron incorporándose. Cuando yo arranco con esto, con Filipo y qué sé yo, digo, no, pero no puedo, pero tengo que meter más gente, tengo que meter más gente. Entonces invento una historia paralela y después otra historia paralela Mm. que no tenía nada que ver una con la otra. Sinceramente te digo, era avanzar en una selva oscura Mm. que no tenía destino. Me salió bien, me salió bien, qué sé yo, creo que es legible, creo que es una historia que se hace interesante, incluso visto a la distancia o por el tiempo transcurrido, si yo la analizo ahora eh, con alguna distancia de todas las historias, me doy cuenta que va mejorando mi escritura, mi estilo, mi forma, a medida que avanza el libro. Es bastante más torpe en el principio. Es como si salís a correr todos los días, después de 2 semanas ya vas mucho Va tomando más ritmo. liviano y vas mejor. Bueno, esto fue lo mismo. Como no tenía idea, bien, sigo y bueno, la termino. Y Camino de Cornisa la empecé a escribir sobre los finales de esta y fue 3/4 de lo mismo. Camino de Cornisa es la ruta 9 vieja que va de Salta a Jujuy, que yo la conocí trabajando y con un compañero que trabaja en la zona. La primera vez que fui a trabajar allí, yo era vendedor de una empresa y voy como tal, y me dice,
¿vos conocés el Camino de Cornisa? Digo, no conozco. Porque claro, de Salta a Jujuy tenés una autopista, pero el Camino de Cornisa es el camino viejo, que es un camino angosto, de esos que tenés que tocar bocina cada vez que hay una curva, porque no sabés si viene uno de frente. Y me enamoré de ese lugar, me encantó. Bueno, me quedó ahí. Cuando me siento a escribir Camino de Cornisa, lo que me imaginé fue un paisanito que vivía en el barranco, con su chabola, con su ranchito allí, y yo me lo imaginaba como el puma, viste que vos el puma no lo ves, pero él te está mirando a vos. En la montaña, donde sea, él te ve, vos no lo ves, pero... Y este tipo vivía así, bueno, fue igual que con Barraca, igual que con Felipe, pobrecito, arranqué y no tenía ni idea ni... Y el tipo ve que pasa algo y yo descubría con él lo que estaba pasando porque tampoco sabía, ¿ves? Lo que sí, quizás se ve mucho más el género literario en Camino de Cornisa que en Barracas, porque en Camino de Cornisa está muy marcado el policial y la comedia. Sí, ¿Esos sí, son tus géneros literarios favoritos sí. para leer, tanto para No, escribir? no. Para escribir no tengo un favorito porque Lo que sale, por todo lo sale. que te he contado. Así que no. Y para leer, yo leo de todo. Yo leo hasta los prospectos de los remedios. O sea, me gusta un poco de todo. A ver, hay cosas que no leo, es cierto, que las he ido descartando porque no me placen, como por ejemplo la ciencia ficción. Muy poco, no me interesa la ciencia ficción. Es una vieja discusión con mi mujer porque a ella le encantan los ovnis y toda esta historia. Y yo le digo, déjame de macana. Así que no leo. De hecho, yo soy un fanático de Isaac Asimov, que ha sido un gran escritor de ciencia ficción y he leído mucho de él, pero no de ciencia ficción, sino en su faceta de historiador o de divulgador científico, pero no me interesa la ciencia ficción. Claro. Así que no, en ese sentido. Pero después sí lo... Ah, y no leo poesía. Y no leo poesía. La poesía, la verdad, leo alguna cosa, pero en general no me llena la poesía Sobre tampoco. gustos en escritos. Exactamente. Y lo que es muy lindo de Camino de Cornisa es que nos regalás dos personajes que son muy distintos, porque por un lado tenemos a nuestro protagonista Luciano Paiva, que es bondadoso e inocente, y después vamos a conocer a Susana, que es todo lo contrario porque es así de intensa. ¿Cómo fue cruzar estos dos personajes? Eh, Susana, que para mí se termina comiendo la novela, Sí, este, definitivamente. era un personaje, ese ni siquiera era un personaje. Cuando Marcelo va con Paiva la primera vez a ese chalet, este, y que incluso le miente porque le dice es un amigo, porque no quiere entrar en detalle, Susana no existía ni en la novela ni en mi cabeza. La meto después y fue otra de las que creció sola, se me fue de las manos porque realmente es un personaje muy especial, eh, muy divertido. Nos divertimos, y acá hablo en plural con Susana, con mi mujer, nos divertimos mucho mientras yo escribía Camino de Cornisa, porque ella es un poco mi frontón. Con Barraca pasaba lo mismo. Yo terminaba un capítulo y se lo hacía leer y ella me daba su opinión, que no quiere decir que estuviéramos de acuerdo, a veces no, y a veces le daba bolilla y a veces no. Pero con Camino de Cornisa nos divertimos mucho porque es mucho más gracioso y es mucho más divertido. Y qué sé yo, y esta loca de Susana es un personaje este, que ya te digo, ni siquiera estaba previsto. Pero bueno, salió bien, salió bien. Sí, la verdad que eso, lograste muy bien meterte en la policial y en el suspenso y en no saber qué va a pasar y a la vez vincular esto de la comedia que también hace que realmente te rías mientras vas avanzando en las páginas y preguntarte pasando de vuelta a Barracas, ¿qué desafíos te presentó terminar una obra de esta longitud? Este, se murió hace muchos años, un escritor que era Raymond Chandler, que fue el que inventó el personaje Philip Marlowe. Vos sos muy chica, no tenés ni idea de lo que te estoy hablando, pero Philip Marlowe fue esto estamos hablando de literatura de los años 50. Y Philip Marlowe era un detective, el típico detective fracasado y yo que sé, que tiene una oficina espantosa en un octavo piso en un edificio viejo de Nueva York. Bueno, Raymond Chandler a mí como escritor ni fu ni fa. Pero eh, tiene una cosa muy linda que son las cartas de él. Este Raymond Chandler era un escritor serial de cartas. Se carteaba con medio mundo
Y tenía una locura que era que en esa época se escribía a máquina, él escribía a máquina sus cartas y hacía copia carbónica de todas sus cartas. Por eso quedaron, porque si no, la carta que mandó se perdió. No, estaban todas sus cartas copiadas. Y leer las cartas de él es una delicia, es mucho mejor que los libros, para mí, no sé. Bueno, ¿por qué lo saco a colación a Raymond Chandler? Porque él decía, hablando de los autores rusos, dice, el problema de los rusos escriben bien. El problema de los rusos es que no saben cuándo acabar. Y te escribían esos novelones. Bueno, este, a lo mejor me pasó un poquito eso, que yo no supe exactamente cuándo, llegó un punto que no sabía cuándo acabar. Bueno, le busqué la vuelta para terminarlo, porque es más, a veces Susana me dice, ¿por qué no escribís una saga de esto? Porque los personajes son lindos, Rosa, por ejemplo, es un lindo personaje, Ana, qué sé yo. Digo, no, ya está, esa historia ya fue. Además, entre que lo escribís y que lo corregís y que lo volvés a corregir y te retan de la editorial porque no sé qué, ya no lo quiero leer más. Entonces no quiero volver a esos personajes. Y porque segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Pero los rusos tenían eso, que no sabían dónde terminar. Y a mí me pasó también. Y bueno, llegué a las 460 páginas. Mi madre. Bueno, justamente son páginas muy llenas de variantes temáticas que están muy bien abordadas, como bueno, la inmigración de personas que llegan de otro país, Ujú. incluso con sus propios idiomas, está muy, muy bueno eso. Y también hablas de la violencia de género, Sí. que creo que a muchas personas que lo lean al libro lo que les va a causar esas escenas es que quieren sacar los ojos de la hoja directamente, pues son escenas que no están escritas de Fuertes. manera Sí. suavizada o romantizada, sino de Sí. manera fuerte. ¿Esa era tu intención cuando escribías esas escenas? Sí, no estaba abordando el tema violencia de género, sino describiéndolo, porque respondía más incluso a la época y hoy nos choca tal vez más por eso. Este libro, a lo mejor leído en 1960, no impresionaba tanto, esas escenas quiero decir, ¿no? Y leídas ahora choca mucho, choca mucho. Pero como el libro se refiere a aquellos años, bueno, era como casi normal, ¿no? Lo de todos los días. Y de alguna manera, si bien no tiene una finalidad esos capítulos, así de reivindicar, pero no está mal que estén, me parece, porque de alguna manera son una llamada de atención. Ojo que esto pasa, ¿no? Así que sí, qué bueno que lo hayas visto eso. Sí, 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 sí. eso y también, por ejemplo, en la variedad que tienen de las edades de los personajes con Ana, que también abordaste, no sé si lo vamos a llamar a abordar o que lo describiste, el cuestionamiento de su sexualidad, ¿no? Ujú. Cuando Sí, sí, sí. sucede una confusión, y que quizás después a Ana la discriminan y eso en esa época era muy común y muy naturalizado y hoy se vería de una manera distinta. Sí. ¿Cómo ves ese tema a los ojos de hoy? Vos sabés que cuando metí ese capítulo de su historia con la tía, tuve casi una semidiscusión con Susana, con mi mujer, porque ella se echó para atrás. Dijo, no, esto no. ¿Por qué no? Bueno, lo charlamos, lo discutimos, por suerte, al final me dio la razón, digo por suerte porque yo no quería cambiarlo. Eh, pero en definitiva la conclusión es, yo le decía, Susana, son cosas que pasan. Sí, bueno, pero es muy fuerte, tal. Ah, es más, cuando describo aquella cena de Navidad que termina como termina, no spoileemos, este, yo no sabía cómo sería eso, esa relación, no lo sabía. Y bueno, y a Susana le sonó medio como terminal, ¿no? Y le dije, no, dale que encontrar la vuelta. Y creo que quedó muy bien el camino que busca la tía, de comprensión, incluso hasta avanzado para la época. Que eso fue lo que, digamos que a mí me satisfizo le busqué la vuelta y dije, creo que este es el camino, porque la tía buscó la salida no solo adulta, sino adulta, pero inteligente y formativa para la chica. Así que, bueno, así quedó. Es todo improvisado, mi cielo, es todo improvisado. Y estos dos libros, si no me equivoco, son libros pandémicos, fueron escritos puramente en cuarentena o los habías empezado antes. No, no, Barracas lo empecé antes. Barracas me llevó casi 2 años, pero no porque escribí 2 años, sino porque soy espantosamente vago para escribir. Entonces, por ahí escribía 2 capítulos y lo dejaba 3 semanas, un mes, yo qué sé.
por ahí me agarraba el ataque y escribía 4 capítulos seguidos y era a las 5 de la mañana y estaba escribiendo. Un día me pasó, vos que te has leído el libro, veo que te lo conoces muy bien. Este, ¿Te acordás el capítulo de cuando Antonio la lleva a Rosa a comer al Hotel Plaza? Creo que es un buen capítulo, también es un capítulo fuerte ese. Y lo terminé y eran las 12 de la noche. Y termino el capítulo y no sé qué toqué y se borró todo. Todo, completo. Y no supe, me pasé media hora tratando viste, uno dice, no, pero en algún lado está, viste, que siempre, no, buscá porque no estaba, ya está. Completo. Nunca me había pasado una cosa así. 12 de la noche. Y dije, bueno, escribirlo de vuelta. Que es muy difícil eso, porque... Y además me había salido redondo, me gustaba mucho cómo había quedado. No puedo decir que es como lo volví a escribir. Pero tuve que escribir todo, letra por letra, hasta el final, y terminé a las 5 de la mañana. Claro. Pero sí, fue una experiencia eso. Fue una experiencia. Y después Camino de Cornisa sí lo escribiste durante... No, Camino de Cornisa lo escribí, sí, ya en pandemia y mucho más rápido. Mucho más rápido. Sí. ¿Cómo fue la escritura en medio de la pandemia? ¿Fue como tu escape, tu salida a pensar en otra cosa distinta? Eh, yo no viví mal la pandemia, la verdad que no. Y no quiero ponerle realmente los méritos. Nada, escribir me gustó toda la vida. Yo empecé escribiendo cuentos, te dije creo al principio, y tampoco tenía mucha idea cómo se escribía un cuento. Tal es así que cuando me senté la primera vez a escribir un cuento, tenía 57 años ya, dije, a ver, ¿cómo se escribe un cuento? Entonces me imaginé que era algo como el trabajo del cantautor, ¿no? Es decir, escribís el tema y además lo cantás, las dos cosas, porque yo tenía que inventar una historia y contarla. Y me parecía como mucho para un primer intento. Entonces dije, no es muy complicado, voy a hacer una cosa, voy a tomar un argumento que conozco, ya tengo la mitad solucionado, ya sé qué voy a contar, y lo cuento. Entonces conté una cosa que le pasó a un hermano mío, mi hermano más chico, que si quieren te las cuento muy resumido, porque en definitiva es el primer cuento ese. En resumido es así, mi hermano se casa y se va a dar una de miel en una casa rodante. Él vivía en Río Negro en ese momento. Y así, tenía un trabajo muy particular que era la distribución del diario de Río Negro desde General Roca hasta Viedma, son 500 kilómetros, en camioneta. Tenía choferes, porque hacer ese viaje todos los días, ida y vuelta, 1000 kilómetros, era una odisea. Así que los choferes se cansaban y tenedme paciencia porque el final vale la pena. Los choferes se cansaban y no aguantaban y cambiaban de trabajo, se iban y había que tomar choferes nuevos. Ok, mi hermano se casa, tenía avisos puestos pidiendo choferes en el diario. Mi madre se queda en su casa para cuidarles la casa mientras ellos hacían su luna de miel y bueno, se van. Cuando estaban volviendo por la pampa, otra vez hacia Roca, en el medio del campo, en el medio de la nada, pasan por un campo y ven un auto, un Ford muy viejo, no sé, año 37, ponele, muy impecable. Y mi hermano era el loco de los autos viejos, le encantaba. Ahí nomás frenó, se bajó, y salió un paisano, el suyo sí, se lo compro. Bueno, sí, como no, se lo compró. Y si no me lo puedo llevar ahora, lo vengo a buscar unos días. ¿Cómo no? Se va. Llega a Roca. Mi vieja había estado recibiendo los currículos de los que se presentaban para este trabajo y ya se lo tenía elegido y todo. Le dice, este es. Mi vieja era así, este es. Bueno, lo llama al pibe y le dice, mira, tengo que ir a buscar un auto a Córdoba. Venite conmigo, así nos vamos conociendo y a la vuelta manejás vos y te debo manejar porque el trabajo era manejar. Se van a La Pampa a buscar este auto. ¿Todo bien? Arranca con el autito aquel, el autito viejo, ¿viste? Manejando el pibe. Entonces le dice mi hermano, mirá que te está haciendo acordón, ¿eh? No, seguía charlando, mi hermano mirando. ¿Vas a acordonear? Bueno, efectivamente en un momento dado, esos autitos tienen unas rueditas así angostas. Se va abajo, el chico se asusta, que es lo que no hay que hacer, trata de volver rápido a la ruta,
el auto se tambalea y vuelca. Y vuelan los dos, porque ni cinturón de seguridad ni nada, un notito de esto. Mi hermano se levanta con un veneno y dice, pero te dije, mira. Y el otro que iba para por allá, estaba esparramado en el asfalto. Menos mal que no había nadie en la ruta, ¿no? Bueno, vení que vamos a levantarlo, porque esos autitos se aliviaron entre dos, pero ya estaba todo raspado, todo, ¿viste? Ariel, vení, vamos a levantarlo. Ariel, estaba muerto. Al caer se había golpeado el asfalto y se murió. Un chico de 21 años, 22, qué sé yo, que mi hermano ni conocía. Y tuvo que, después, bueno, el chico volver en ambulancia muerto a Roca, entregarlo a la familia, una familia que no conocía. Bueno, un horror. Ese fue el argumento que yo tomé, perdón por el largo de la historia. Pero estaba buena. Ese fue el argumento que tomé para el primer cuento. Y me gustó cómo terminó. Y ahí ya me animé, ya inventaré los argumentos de los siguientes, ya ser cantautor, como dije al principio. Y bueno, y acá está, así que. Y de la variedad de personajes que tienen tanto Barracas como Camino de Cornisa, ¿hay alguno que sientas que hay más esencia tuya de Raúl? Ah, qué buena pregunta. No creo que en uno en particular, creo que el humor de Camino de Cornisa es un humor muy mío, eso sí. Este, y esto me lo han señalado, no, tampoco lo advertí yo. Vos me dirás, bueno, eso lo escribiste vos, con el humor de quién vas a escribir. Pero hay un tipo de humor que un poquito ácido que es casi como una marca registrada mía y que está en el clima de Camino de Cornisa, ¿no? Tal vez no en un personaje, sino en todo lo que va pasando, ¿no? Como también tiene su toque romántico o tristón, el cura este que se muere al final en Córdoba y bueno, y es otro costado de mi personalidad, ¿no? Nostálgico, yo qué sé. Así que sí, bueno, pero no sé si me identifico con algún personaje. Con un personaje no, pero con el estilo sí, probablemente. ¿Y en este momento estás escribiendo algo nuevo? Sí, estoy escribiendo algo nuevo que hasta ahora no me convence del todo, pero bueno, me está costando más que estos. Pero me está costando más bueno, porque me cuesta encontrar la vuelta. Se llama El Viajante. Yo fui viajante toda mi vida. Fui vendedor toda mi vida. De todo. He vendido menos helicópteros, pero he vendido de todo. Y eso te deja una cierta memoria de muchas cosas y experiencias. Y entonces un día se me ocurrió inventar un viajante y hacerlo caminar por el país, no, por la provincia de Buenos Aires en realidad. Y hay muchas cosas que le pasan, que no es que me hayan pasado a mí, pero que tienen que ver con la vida de un viajante que yo conozco, que sé que ocurren esas cosas, ¿no? O sea, no es autobiográfico, no tiene nada que ver con eso, pero sí que, bueno, es lo que uno ha hecho. Entonces es como que un terreno que conozco. Y bueno, ahí estoy a mitad de camino, empantanado. ¿Ya le estás tomando la mano a las novelas, a la escritura de novela en comparación a la escritura de cuento? No, no, me siento más cómodo con el cuento. Pero la novela es un, ¿y por qué no? ¿Viste? Intentarlo. Eh, Me cuesta mucho. La novela me cuesta, el cuento me cuesta menos. Hay cuentos con los que yo me he despertado. ¿Viste? A la mañana despertarme así y tener el cuento resuelto. Era sentarme a escribir, nada más. Y hay cuentos que los he escrito como si alguien me estuviera dictando acá en la oreja, atrás mío, casi sin corregir. Bueno, malo, no estoy diciendo que valgan la pena, capaz que no, pero que no me han costado. En cambio, una novela, por lo que te conté al principio, por la forma de escribir, y me cuesta mucho. Es un parto, realmente es un parto. Estos son dos hijos míos, los parí. Y Viajante me está costando también. ¿Y hay alguna temática quizás más actual, más moderna de la juventud ¿Me que te estás diciendo viejo? gustaría... No, por supuesto que no. Pero así como habías hablado de algo que en la época no era tan común, como hablar de alguien que está dudando su sexualidad, ¿hay alguna temática que te gustaría meterte o por lo menos hacer como algún guiño? Ya sea lenguaje inclusivo, tantas Eh, temáticas que están ahora en boca de la sí, gente. no, sinceramente no. Y además, eh, tiene un pensamiento y una forma antigua.
Yo sé que escribo antiguo, no me molesta, pero ¿por qué? Y porque lo bueno o malo que hago es lo que aprendí leyendo, y yo leí todo cosas del siglo XIX y XX. Participo poco del mundo, de este mundo tan vertiginoso, tan distinto y que muchas cosas no entiendo. Barracas es un poco mi vida, no desde el punto de vista biográfico, sino desde el punto de vista de época. Mm. Y me costaría abordar temas más novedosos porque no los vivo, sinceramente. No, yo escucho cantantes, conjuntos o grupos, como se llama, nuevos y no tengo idea de quién hablan, ¿no? Entonces, claro, yo escucho música clásica o escucho los Beatles o escucho... soy muy viejo en realidad y no me molesta, así, pero me, a lo mejor debería actualizarme más, estamos de acuerdo. No tengo vocación de hacerlo. Estoy muy cómodo, viste, leyendo no sé, a Borges o leyendo a los clásicos y más Bueno. preguntas. No, para cerrar se me acaba de ocurrir una quizás más graciosa y curiosa. Si pudiéramos cumplir tu sueño de que estas 2 obras lleguen a las manos de algún autor o autora que quisieras que los lea, a quién te gustaría dárselo? Uh, no lo sé. No lo había pensado y no sé, no. Podemos centrarlo si querés en autores argentinos y autores que Sí. sigan. Eh, Mira, este, hay uno que me hubiera encantado que leyera, por ejemplo, Camino de Cornisa, pero se me murió, el Gordo Soriano. Y creo que hay algo de Soriano en Camino, en el humor y en la forma. Pero no, la verdad que no se me ocurre. Eh, no soy, no soy muy fanático de- de los autores. Mira, me pasa una cosa curiosa. Por ejemplo, Vargas Llosa, un tipo que no he leído mucho, no me gusta nada. Y me he empeñado en leerlo porque digo, bueno, pero por algo el tipo es quien es y es un premio Nobel y no me gustan sus libros. Pero, así como cada libro de él que he leído he terminado desilusionado, muchos ni los he terminado, tiene la mejor novela que yo he leído de todas, que es Conversación en la Catedral. A mí esa novela me mató, me dio vuelta. Un autor que, te digo, en otros libros no me movió un pelo, ni lo he terminado, ni me interesa. Conversación en la Catedral me parece una obra de arte. No me preguntes cuántas veces la leí porque no te sé decir. Sí me acuerdo la primera vez que la leí, que empecé a leerla y llegué a la cuarta parte del libro y no había entendido nada. Y dije, no puede ser. Y arranqué de vuelta, prestando un poco más de atención. Y yo te digo, me mató. Bueno, eh, pero no es un tipo que me interesaría que leyera esto. No lo sé. No. Además, otra cosa, viste que todos dicen, no, yo escribo para mí, no escribo para que la gente lo lea. Bueno, en mi caso es absolutamente cierto. No tengo una vocación de llegar a gente, me encantaría que se vendiera. Pero no está hecho con esa finalidad. Realmente está escrito para mí. O para mi gente, o para mí. De hecho, la edición que hice es para mis amigos y mi familia. Así que, y ahora les tomo examen. Léeme porque te tomo examen, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Bueno, esperemos que se cumplan tus propósitos con estas 2 novelas y muchas gracias, No, Raúl, por tu a tiempo. ustedes por el tiempo y espero que pronto termine viajando y lo editemos. ¿Eh? ¿Cómo Les no? agradezco mucho. Muy amables.